El síndrome de Guillain-Barré. Se trata de una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda de origen inmunológico y que afecta preferentemente a adultos jóvenes. En más de 2/3 de los casos hay antecedentes de infección viral respiratoria o gastrointestinal. Recientemente, el Campylobacter jejuni ha sido descrito en pacientes con Guillain-Barré y antecedentes de gastroenteritis. Cursa con un cuadro de tetraparesia fláccida y arrefléxica, con escasos síntomas sensitivos. No suele haber afectación esfinteriana. En la mayoría de los casos, la debilidad se inicia en los miembros inferiores y asciende progresivamente para afectar la totalidad corporal. Es típica la disociación albuminocitológica y en las fases iniciales las velocidades de conducción motoras distales suelen ser normales y es de mayor valor la abolición de la onda F que valora la conducción motora proximal, siendo el primer signo diagnóstico. El tratamiento consiste en el soporte de las funciones cardiorrespiratorias con prevención de las infecciones intercurrentes. Debes recordar que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica presenta grandes diferencias con respecto al síndrome de Guillain-Barré. Observa la tabla de la diapositiva. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. La distrofia miotónica de Steinert es una enfermedad con herencia autosómica dominante, transmitida a través de un gen anómalo localizado en el brazo largo del cromosoma 19 que codifica la miotonina proteinquinasa. El defecto genético es la repetición de un trinucleótido expandido, CTG, en dicho cromosoma, por lo que se produce fenómeno de anticipación. La enfermedad debuta en la segunda-tercera década, con debilidad en la musculatura facial, flexora del cuello y distal de los miembros y atrofia de musculatura facial, maseteros y músculo temporal. Es característico el fenómeno miotónico en las manos, párpados y lengua, con una dificultad para la relajación muscular que típicamente mejora con el ejercicio repetido y empeora con el frío. Asocia deterioro intelectual, hipersomnia, calvicie frontal, cataratas subcasulares, atrofia gonadal, insuficiencia respiratoria por debilidad de la musculatura respiratoria, resistencia a la insulina, alteraciones gastrointestinales y cardiopatía con alteración del sistema de conducción. Se trata de uno de los motivos de consulta más frecuente en nuestro medio. La cefalea es generalmente un síntoma benigno y solo ocasionalmente es manifestación de una enfermedad seria, como meningitis, hemorragia subaracnoidea, tumores o arteritis de la temporal. El primer objetivo ante un paciente con cefalea es descartar estas patologías. En el diagnóstico hay que tener en cuenta la edad, sexo y ocupación laboral del paciente, la edad de comienzo de los síntomas, antecedentes personales y familiares, frecuencia de los episodios, intensidad, duración, modo de instauración, cualidad del dolor, localización, factores moduladores, síntomas generales y neurológicos asociados y hábitos tóxicos y consumo de fármacos. Las manifestaciones de alarma en una cefalea se resumen en la siguiente tabla. La cefalea tensional es el tipo de cefalea más frecuente y predomina en la mujer. Como criterios diagnósticos destacan episodios de cefalea que duren entre 30 minutos y 7 días, de calidad opresiva, intensidad leve o moderada, localización bilateral, no agravado por esfuerzos físicos o no asociar náuseas ni vómitos. El tratamiento del dolor se realiza con AINES, paracetamol o analgésicos comunes. Cuidado con el abuso de medicación. El tratamiento preventivo, según frecuencia, duración e intensidad de los dolores, se basa en el uso de antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. La mayoría de los pacientes presenta el primer episodio de migraña entre los 10-30 años y en el 60-75% de los casos son mujeres. Existe una predisposición hereditaria. Durante el episodio de migraña se ha demostrado por estudios de flujo sanguíneo regional una hipoperfusión cortical que comienza en el córtex visual
y se extiende hacia adelante a una velocidad de 2-3 milímetros por minuto. A veces, la hipoperfusión persiste a pesar de haber cedido los síntomas. Es posible que la migraña represente una perturbación hereditaria de la neurotransmisión serotoninérgica. La serotonina parece jugar un papel primordial en la patogenia de la migraña. Existen dos subtipos, la migraña sin aura y aquella que sí presenta aura. La migraña con aura o migraña clásica representa el 20%. Es una cefalea recurrente, de predominio hemicraneal y carácter pulsátil, que puede acompañarse de náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia, que dura entre 4 y 72 horas. Se precede de clínica de focalidad neurológica conocida como aura, siendo las manifestaciones visuales las más frecuentes en forma de escotomas centelleantes, visión borrosa, defectos hemianópsicos o espectro de fortificación, aunque también puede haber síntomas motores o sensitivos. Preceden a la cefalea en 15-30 minutos y habitualmente desaparecen minutos antes de comenzar la cefalea. La migraña sin aura o migraña común representa el 75% de las migrañas. Consiste en cefaleas de análogas características a las descritas en la migraña con aura, pero sin clínica de focalidad neurológica, precediendo o acompañando a la cefalea. Ambos tipos de migraña pueden ocurrir en el mismo paciente. Entre los episodios de migraña el paciente puede tener cefaleas tensionales. Las crisis se pueden desencadenar por diversos factores dietéticos, ambientales, psicológicos, hormonales y farmacológicos. El tratamiento farmacológico está indicado especialmente cuando la cefalea es de suficiente intensidad como para alterar las actividades de vida cotidiana. En ataques leves moderados está indicado el uso de fármacos antiinflamatorios. Los analgésicos se deben tomar inmediatamente al inicio de la cefalea y se repite la dosis cada 4 a 6 horas. La administración de metoclopramida o domperidona no solo mejora las náuseas o los vómitos, sino que además facilita la absorción de los analgésicos. Junto al tratamiento analgésico se debe descansar si es posible en lugar oscuro y silencioso. Para cefaleas moderadas severas, se considera que la terapia de elección son los triptanos, fármacos agonistas de receptores serotoninérgicos con acción vasoconstrictora y de disminución de la inflamación alrededor de los vasos. Estos fármacos están contraindicados en caso de cardiopatía isquémica e hipertensión arterial no controlada. La ergotamina es una alternativa terapéutica a los triptanos en caso de migraña moderada severa. Las enfermedades de la placa motora incluyen fundamentalmente la miastenia gravis, trastorno postsináptico, y el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, y botulismo, trastornos presinápticos. La miastenia gravis se trata de un trastorno autoinmune que cursa con debilidad y fatigabilidad de la musculatura esquelética. Globalmente afecta más frecuentemente a mujeres, puede darse en todos los grupos de edad, con un pico de incidencia en las mujeres entre la segunda y tercera décadas, y algo más tardío en los hombres. En un 85-90% de los casos existen anticuerpos dirigidos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina. Estos anticuerpos actúan de tres maneras: bloquean el receptor de acetilcolina, promueven su endocitosis y posterior destrucción, y activan el depósito de complementos sobre la membrana postsináptica con la consiguiente destrucción de los receptores y el aplanamiento a largo plazo de los pliegues del receptor postsináptico. El timo parece jugar un papel importante en la génesis de la respuesta autoinmune, dado que es anormal en el 75% de los pacientes. Cursa con debilidad y fatigabilidad muscular de distribución típica, sin alteración de otras funciones neurológicas. Las características que marcan el diagnóstico de esta enfermedad son el carácter fluctuante de la debilidad, con empeoramiento tras el ejercicio y mejoría con el reposo o el sueño. La afectación de la musculatura craneal, preferentemente la extraocular, con ptosis y diplopía. La respuesta clínica a los fármacos colinérgicos es importante en el diagnóstico. En general, los medios terapéuticos disponibles son 4. Mejorar la transmisión neuromuscular con anticolinesterásicos. Inmunosupresión con esteroides o citostáticos. Plasmaféresis para disminuir la titulación sérica de anticuerpos antirreceptor.
y tinectomía para eliminar el posible origen de los mismos. Observa en la figura siguiente el tratamiento de las distintas formas de miastenia gravis. Es importante que estudies las diferencias entre la miastenia gravis y las otras enfermedades de la placa motora. Observa la figura siguiente. Es importante que estudies las diferencias entre la miastenia gravis y las otras enfermedades de la placa motora. Observa la figura siguiente. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes.